Bueno, ahora vamos a pasar a ver algunos conceptos prácticos, ¿sí? Que son más a nivel técnico, así que esta lección puede ser un poquito más pesada que las anteriores, pero les pido que la sigan con atención porque los detalles que vamos a ver en esta lección son importantes después para llevarlos a la práctica en los incidentes de verdad, ¿sí? Entonces, lo primero que tenemos que ver es cómo son las estructuras de las URLs, ¿sí? Que son esas direcciones de web, y los dominios, ¿sí? Esto es una URL completa, digamos, con todas las cosas que tiene que tener. Como definición, una URL, la URL significa Uniform Resource Locator, ¿sí? Es como un indicador o uniforme de un recurso, ¿sí? Que típicamente es una página web, originalmente era una página web, ahora con las aplicaciones web, que son un poco más complejas, puede cambiar un poquito, pero el concepto es ese, es un identificador de un recurso. Y es la dirección que utilizamos justamente para acceder a recursos en Internet como páginas web. Y la estructura básica, que no es tan básica, de una URL, es esa que tenemos ahí. http www.ejemplo.com 2.80 ruta al recurso signo de interrogación parámetro igual valor numeral fragmento. Si esto te sonó a chino, no te preocupes porque lo vamos a ir viendo paso por paso para que sepas qué significa cada parte. La primera parte es el HTTP, es el protocolo, ¿sí? Le dice a el navegador web, seguramente que estés utilizando, cuál protocolo de comunicación tiene que usar para conectarse a ese sitio web. Los más comunes son el HTTP y que debes haber visto también el HTTPS, que la S es de segura. ¿Sí? Es una versión más segura del protocolo HTTP. Hay otros, pero no vamos a entrar en eso ahora. Después tenemos el www, que sería un subdominio. Vamos a ver un poco más el tema de dominios y subdominios ahora más adelante. Y es muy común que no esté, o sea, antes casi todos los sitios eran www.eldominio.com y ahora en realidad ya es más común ver las páginas como directamente ejemplo.com y funcionan perfectamente. Después tenemos el dominio en sí, ¿sí? Que es lo que típicamente uno compra en las páginas que venden dominios, que puede variar, pero básicamente tiene dos partes. Uno es el nombre del dominio y el otro es lo que se llama el TLD o Top Level Domain, que es el .com. También podría ser .com.uy si fuera Uruguay, .com.ar si fuera Argentina, etcétera, etcétera. ¿Sí? Y esos, los que son de los países, se les llama CCTLD, que es Country Code, o sea, código de país, Top Level Domain, o sea, dominio de nivel superior. Ahora después vamos a entrar por qué se llama de nivel superior, porque todo esto tiene como una jerarquía que es importante saber para, en particular para los incidentes de phishing. Después, bueno, acá en realidad entre el protocolo y el dominio siempre va dos puntos barra barra. ¿Sí? Esto es como está definida las URLs, son así. Protocolo, dos puntos barra barra, el dominio. Después va dos puntos y el puerto, en este caso es el 80. Si ustedes lo piensan, generalmente cuando entran a páginas de internet no dice el puerto, porque ¿qué pasa? Cuando el protocolo es HTTP, que es el protocolo por defecto que utilizan los navegadores web, el puerto por defecto es el 80 y se utiliza internamente y ustedes no lo ven. Y cuando es HTTPS, el puerto por defecto es el 443 y tampoco lo ven. En algunos casos, cuando se usan puertos distintos, se tiene que especificar porque el navegador no sabe cuál utilizar. Y acá para entender, el concepto de puerto a veces puede ser un poco raro, pero
Si hacemos como un paralelismo con lo que sería, no sé, un edificio de apartamentos, el dominio, ¿sí? Sería la dirección del edificio, también se le dice dirección web, y el puerto sería el apartamento. ¿Por qué? Porque dentro de un mismo dominio nosotros podemos brindar muchos servicios, cada uno en un puerto diferente. ¿Sí? Después tenemos la ruta al recurso. Esto originalmente son carpetas que están en un servidor. Entonces, originalmente esto significaba que había una carpeta ruta, que adentro tenía otra carpeta al, que adentro tenía otra carpeta recurso o ya un archivo que se llama recurso en realidad. Actualmente con las aplicaciones web más modernas, esto no necesariamente son carpetas. Esto puede ser información que se pasa a la aplicación y que en función de eso muestra lo que tiene que formar. Sí, pero esto es la ruta. Después de que termina la ruta, opcionalmente, ¿sí? Porque tampoco es obligatorio. Bueno, la ruta podría ser nada, ¿sí? Podría ser barra y ahí sería lo que se llama el inicio de la página. Después de la ruta viene el signo de interrogación, que es opcional, si nosotros queremos agregar parámetros. ¿Sí? Los parámetros tienen la forma nombre del parámetro igual valor del parámetro. Y esto me faltó acá, si quisiéramos agregar más parámetros, más de un parámetro, se pone el simbolito, el ampersand, que es el que significa y. Esto se usa generalmente para las aplicaciones para tener más algún dato. Por ejemplo, acá puede ser usuario y el nombre de usuario. No es lo común ni lo recomendable desde el punto de vista de seguridad, pero para que se hagan una idea los que no tengan idea de nada de esto de que estoy hablando. Y por último, numeral fragmento, que esto lo que nos permite es, por ejemplo, ¿vieron cuando entran, no sé, a Wikipedia y Wikipedia tiene un índice arriba de toda la página y hacen clic y va directo a un subtítulo? Bueno, se hace con los fragmentos. ¿Sí? Es como que marca una parte de la página a la que vamos a acceder. Esto es bastante complicado al principio, pero después se acostumbran y les va a parecer una pavada. De hecho, si alguno de ustedes ya sabía de estos temas, todo esto le va a parecer un poco como muy sencillo. Entonces, acá tenemos algunos ejemplos. Y me importa acá explicarles que el sistema de nombres de dominio, ¿sí? Es lo que se dice jerárquico. ¿Por qué jerárquico? Porque todos los que están separados por puntos, los que están a la izquierda son subdominios de lo que está a la derecha. Entonces, por ejemplo, ahí tenemos www.ejemplo.com.uy. El de más a la derecha es UI, que es de Uruguay. Entonces hay una organización acá en Uruguay que se encarga de administrar los subdominios de .uy. En general, en la mayoría de países, los subdominios del código de país no son libres, no se pueden registrar. Y existen los típicos .com, .mil de militar, .gov, .org y .edu y creo que ninguno más. Entonces, generalmente los subdominios del código de país no se registran. ¿tá? Y la organización generalmente gestiona todo esto. ¿sí? Luego, yo puedo ir y comprarle a esa organización el dominio ejemplo dentro de .com.uy. Y luego de que yo compré ejemplo.com.uy, a la izquierda le puedo inventar los dominios que a mí se me dé la gana. Como por ejemplo el www.ejemplo.com.uy. Y si tengo un correo electrónico publicado en internet, puedo registrar dentro de mi dominio ejemplo.com.uy, registrar correo.ejemplo.com.uy. Y acá es donde entra lo interesante. Como ven acá, yo tengo un dominio, puede tener muchos dominios ejemplo.com. ¿Por qué es interesante esto?
Porque esto lo hacen muchas veces los atacantes para engañar a la gente que todavía no entiende cómo es la estructura de estos dominios. Entonces te ponen un link que es, o una cuenta de correo que es @google.com.sitiodelatacante.com. Ahora que yo expliqué esto, ya sabemos que google.com es un subdominio del sitio del atacante. O sea que está bajo control de este sitio. Pero una persona que no entiende esto puede ver google.com y piensa que lo que viene después no tiene nada que ver con nada y que va a entrar a google.com. ¿Sí? Entonces, por eso es importante entender la estructura de los dominios. Otro concepto práctico que tenemos que entender es el de las direcciones IP. ¿Qué pasa? Cuando nosotros accedemos a un sitio web internamente, el navegador va y pregunta, esta dirección, este dominio, ¿a qué dirección IP corresponde? ¿Sí? De nuevo, la dirección IP es como la dirección de la casa del servidor. ¿Sí? Y el dominio podríamos decir en realidad que sería más como el nombre del edificio, supongamos. ¿Ah? Lo importante que sepan por ahora, después en el módulo de redes vamos a profundizar mucho más en todo esto, es el formato que tienen las direcciones IP, que son tres grupos de números separados por puntos, donde cada XXX es un número que va del 0 al 255. ¿Sí? Generalmente no, siempre la dirección IP tiene como dos partes, que es una parte es la subred, que se llama, que es como un grupo de computadoras, y después la parte de host, que es la que identifica a un equipo concreto dentro de una subred. En este ejemplo, por ejemplo, la dirección 192.168.1.1, esta parte corresponde generalmente a la red y esta al host. ¿Sí? Después lo que tenemos es que dentro de las direcciones IP son, en principio, deberían ser únicas a nivel mundial porque se utilizan para manejar el tráfico de Internet en todo el mundo. Entonces, para eso hay dos tipos de direcciones IP. Hay algunos más, pero los importantes para este momento son dos, que son las IPs públicas y las IPs privadas. Las IPs públicas son IPs que se gestionan mediante organizaciones internacionales que coordinan el funcionamiento de Internet. Y las IPs privadas son las que podemos usar nosotros en nuestras redes internamente y nunca se van a usar en Internet. ¿Ah? Entonces, lo importante acá es que sepan que las IPs privadas son estos tres rangos de IPs, que son la 192.168 desde la 0.0 hasta la 255.255. Otro rango de IPs privadas son desde la 10.0.0.0 hasta la 10.255.255.255 y de la 172.16.0.0 hasta la 172.31.255.255. Cuando me refiero a que es todo el rango, es que, por ejemplo, en la de la 10.000 sería la 10.000, 10.001, 10.002, 10.003 hasta 10.00255. Después viene la 10.010, la 10.011 y así. ¿Sí? O sea, vamos contando hasta 255 en el último y después arrancamos uno más acá hasta que llegamos a 255 y ahí sumamos uno más acá y así hasta llegar a este número. ¿Sí? Como si estuviéramos contando, solo que en vez de contar con un número del 0 al 10, contamos hasta el 255 en cada columna. No sé si eso aclaró o confundió, pero no importa. Lo importante es que sepan que existen estos dos tipos de IP, más que nada porque las IPs privadas son las que se usan internamente en las redes de las empresas
y las van a ver bastante seguido si trabajan en esto. Por otro lado, si yo quiero bloquear, por ejemplo, una IP que, de la que estoy recibiendo ataques, debería ser una IP pública, ¿sí? Porque si fuera una IP privada significa que el ataque lo estoy teniendo internamente. También lo podría bloquear, pero debería ir y apagar ese equipo. Bueno, como les decía, internamente las PCs transforman el dominio en una IP. Y algo que sí es importante es que las URLs, y más que nada cuando son aplicaciones internas, también pueden ser aplicaciones públicas, pueden no tener un dominio y tener una IP en su lugar. ¿Sí? Acá tenemos la misma estructura de antes, pero en vez de tener ejemplo.com tenemos una, una IP, en este caso una IP privada, ¿sí? Porque está dentro de la 192.168. Esto para que sepan que esto también existe y se puede utilizar de esta forma. Después tenemos lo que son los acortadores de URLs. ¿Qué son los acortadores de URLs? Son servicios que seguramente alguna vez han visto que transforman URLs largas como esta. ¿Sí? Esto es una búsqueda en Google que puse, que es un acortador de link, y me generó todo este link gigante. Y con un servicio que encontré que se llama acortar.link, me generó este link mucho más cortito, que si yo lo cliqueo, me va a redirigir acá. ¿Sí? Eso es un acortador de link, nada más. Un servicio que te permite generar un link más corto para llegar a otro link más largo. ¿Pero por qué se usa esto? Porque los acortadores de links tienen algunos beneficios. El primero es la facilidad para compartir los links, ¿sí? Las URLs que son más cortas son más fáciles de recordar si las quisiéramos recordar, de escribir, de copiar, si por alguna razón la tenemos, por ejemplo, impresa, y de compartir en redes sociales o mensajes de texto donde tenemos limitaciones de espacio. Después tenemos el tema de seguimiento de clics, que es que algunas herramientas permiten registrar estadísticas de los accesos que hubo a ese link. Y después por un tema estético, de que queda mucho más lindo un link cortito que un link gigante como el que vimos recién del ejemplo de Google. Pero desde el punto de vista nuestro de la ciberseguridad, los acortadores de URLs tienen riesgos. ¿Cuáles son esos riesgos? Primero, que ocultan el destino. El usuario ve una URL, si la ve, pero no ve a dónde va realmente el, el dominio final, digamos. Entonces, esto lo usan muchas veces los atacantes para engañar a los usuarios y redirigirlos a sitios web maliciosos. Después tenemos un tema de seguridad y privacidad a nivel de las plataformas. ¿Sí? Las plataformas que generan los links acortados pueden tener vulnerabilidades o problemas de política de privacidad y podría exponer la información de los usuarios o la recopilación de datos y ese tipo de cosas. Por otro lado, desde un punto de vista de usuario, tenemos el problema de que si mañana desaparece el servicio, nuestro URL acortada ya no funciona más. Y esto, aunque parezca que no, pasa bastante seguido. También se pueden usar los acortadores de URLs para distribuir malware o para realizar ataques de phishing, ¿sí? Justamente por lo que veíamos al principio, que ocupan el verdadero destino y por lo tanto la gente puede ser engañada más fácilmente. Y relacionado con todo eso, la falta de transparencia, porque cuando tenemos un acortador es más difícil verificar la seguridad del sitio web al que se está redirigiendo, ¿sí? Lo que puede llevar a todos los otros problemas que comentamos.
Ahora vamos a pasar a lo que es la estructura de una casilla de correo electrónico. La especificación de casillas de correo electrónico es enorme. No vamos a ir a tanto detalle, pero seguramente ustedes ya más o menos saben que las casillas de correo electrónico tienen básicamente dos partes principales. ¿Sí? Primero, el nombre de usuario, como tiene esa primera, nombre.d.usuario. Después el arroba y después el dominio al que pertenece la cuenta del usuario. ¿Sí? @dominio.com. Por ejemplo, en mi casilla, que es santiago@expertociber.com, es porque mi casilla es Santiago y mi sitio es expertociber.com. ¿Qué pasa? ¿Cómo pueden aprovecharse de esto los atacantes? Pueden hacer una cuenta que sea santiago@expertociber.com.sitiodelhacker.com y ahí sería una cuenta que en realidad está dentro del sitio del hacker, ¿sí? Por lo que decíamos antes eh, de cómo funcionan los nombres de dominio y los subdominios. Y otra opción es que hagan una cuenta que sea santiago.expertociber.com @sitiodelhacker.com o @gmail.com o @hotmail.com. ¿Sí? Poner el nombre del dominio en el nombre de usuario es otra técnica bastante común que utilizan los hackers para llevar a cabo sus engaños. ¿Sí? Ahora tenemos un concepto que es un poco más matemático y que voy a tratar de que se entienda fácilmente, que es el concepto de hashes. Una función de hash, ¿sí? Es una herramienta matemática, una función particularmente, que convierte una entrada o un mensaje o un archivo, ¿sí? Digamos una entrada, lo convierte por medio de un proceso en una salida de tamaño fijo, que se llama el valor de hash o resumen de hash, también le dicen a veces. Este valor de hash tiene una longitud específica según el algoritmo que se esté utilizando, sin importar el tamaño de la entrada original. ¿Sí? Ahí tenemos un ejemplo abajo que es hola mundo, se pasó por un proceso de hash y generó esa cadena de texto que está ahí. ¿Qué pasa? Esta cadena de texto generada por una función de hash tiene que cumplir algunas características que nos van a servir a nosotros para trabajar. La primera característica es que es de tamaño fijo. ¿Sí? No importa el tamaño de la entrada, no importa si es un hola mundo o si es un archivo de 5 GB, la salida siempre va a ser del mismo largo. ¿Sí? La otra característica es que es determinista. Entonces, la misma entrada siempre produce el mismo valor de hash. Esto es importante porque lo vamos a usar muchas veces para identificar archivos. Entonces, siempre que sea el mismo archivo, se va a generar el mismo hash, porque es determinista. Generalmente son funciones que son rápidas de calcular. Para algunos casos, por ejemplo, para guardar contraseñas, que esto va por fuera de lo que es este módulo, se utilizan funciones más lentas, pero en general son rápidos de calcular. Se dice que son funciones unidireccionales porque no es posible matemáticamente o a nivel práctico revertir el valor del hash. Es decir, volviendo al ejemplo anterior, tomar esta cadena de caracteres y decir esto corresponde al texto hola mundo. ¿Sí? Eso en las funciones de hash es matemáticamente muy difícil, o debería ser. ¿Sí? Hay algunas funciones de hash más viejas que ya no
no se utilizan porque se encontraron vulnerabilidades que permiten, por ejemplo, recuperar para atrás los valores o generar colisiones, que es el siguiente punto. En una función de hash buena, de buena calidad, es difícil encontrar dos entradas diferentes que produzcan el mismo valor de hash. Esto no va a ser imposible, siempre van a existir porque como son de tamaño fijo los hashes, y en principio las cosas que nosotros le podemos pasar son de tamaño ilimitado, teóricamente siempre van a existir distintas cosas que generen el mismo hash. Lo que sí sucede es que se intenta que además de evitar las colisiones, que una modificación, por ejemplo en un archivo, una modificación muy pequeña genere un cambio muy grande en el hash. ¿Sí? Para que yo no pueda modificar un pedacito de un archivo y que salga el mismo hash o cosas así. Los ejemplos de uso, bueno, lo que les decía, las contraseñas en los sistemas generalmente, si están bien construidos, no se guarda la contraseña, se guarda un hash. Eso para que en caso de que alguien se robe la base de datos, no tenga las contraseñas. ¿Sí? Va a tener el hash, pero no va a tener la contraseña como para ingresar al sistema. Y lo que más nos importa a nosotros es la verificación o identificación tanto de datos como de archivos, principalmente de archivos. Y esto nos lleva a lo que se conoce como indicadores de compromiso, o por sus siglas en inglés IOC, de Indicators of Compromise. Básicamente son pistas o señales que nos ayudan a identificar y detectar actividades sospechosas o maliciosas en un sistema informático. ¿Sí? Son evidencias específicas que indican que un sistema ha sido comprometido o atacado. Entonces, algunos ejemplos de indicadores de compromiso pueden ser direcciones IP, que ya las vimos. Puede ser, por ejemplo, una dirección IP desde donde se recibió un ataque o una conexión sospechosa. Un nombre de archivo, ¿sí? Si sabemos que hay un virus que se llama virusmalvado.exe, podemos bloquear todos los archivos que se llaman así. Pero lo que generalmente se hace, y que es más conveniente, son los hashes de los archivos. ¿Sí? Como vimos, los hashes identifican un archivo. Entonces podemos tener un antivirus, por ejemplo, que detecte, genera el hash de cada archivo que llega al equipo y lo compara con una lista que tiene de hashes de virus conocidos. ¿Sí? Esto es una funcionalidad de las muchas que puede tener un antivirus. También tenemos URLs y dominios que podemos saber que se usan tanto para phishing como para mandar información, porque cuando tenemos un ataque por medio de malware, el malware de alguna forma se va a querer comunicar hacia el hacker para decirle si lo logré, o esperar comandos, o incluso robar información. Y otro ejemplo de indicadores de compromiso pueden ser cuentas de correo que nosotros querramos bloquear porque están relacionadas con campañas maliciosas. ¿Sí? Y ahora ya terminando con esta sección, ¿qué pasa? Los indicadores de compromiso, principalmente lo que son direcciones IP, archivos, podrían ser archivos infectados, y URLs, son peligrosos para andar compartiéndolos, porque alguien los puede acceder por error. Y si nosotros le pasamos, por ejemplo, la dirección de una página web donde hay un virus a alguien, para que la bloquee en sus sistemas, pero sin querer lo cliquea, eso puede generar un problema, porque va a bajarse el virus. Entonces lo que se hace es, cuando se comparten indicadores de compromiso entre distintos
organizaciones, empresas, organismos, es lo que se llama desactivar los indicadores de compromiso, o en inglés se le dice defang. Esto lo que es modificar los indicadores de compromiso justamente para que no sean funcionales o ejecutables. ¿Sí? Y ahí tenemos dos ejemplos, que es en el caso de una dirección IP, los puntos, ponerlos entre paréntesis rectos. Y en URLs, algunas prácticas que hay bastante comunes es en el HTTP o HTTPS cambiar las T's por X. HXXP no es ningún protocolo, entonces nadie lo va. No hay forma de que yo clique en eso por error y alguien lo abra. Y también cambiar los puntos, por ejemplo, por dot, que es punto en inglés, escrito entre paréntesis rectos. Para una dirección de correo se puede hacer para la arroba. En inglés a la arroba le dicen at, entonces puede ser que lo vean escrito como paréntesis recto, at, paréntesis recto. Y nada, básicamente eso es la desactivación de indicadores de compromiso. ¿Para qué lo hacemos? Como dijimos antes, para evitar la ejecución accidental de esos indicadores de compromiso y también como una forma segura para compartirlos. ¿Sí? Después vamos a ver cómo hacer la desactivación y la reactivación en la práctica en una herramienta muy sencilla. Bueno, hasta acá es el módulo de conceptos prácticos. Ya en el siguiente nos vamos a meter más de lleno en lo que es el phishing.